famosos, de mayor renombre, pero para mal. Entre otras cosas, contradice en sustancia toda la tradición occidental de fondo. Téngalo en cuenta. Cuando yo me pongo a exponer un autor, y ya lo notaron a propósito de Calvino, cuando yo me pongo a exponer un autor, trato de exponerlo como si fuera él, no en una distancia en que primero lo critico y después lo expongo. No, esa no es objetividad. ¿Me entienden el asunto? Si expongo a Adam Smith, trato de que ustedes pesquen su pensamiento como él quisiera que lo pescaran. Y ya después lo critico. ¿Me comprenden? Lo mismo voy a hacer con Maquiavelo. Si no resulta que en el fondo expongo mi propio pensamiento y no el del autor que tengo obligación de exponer. Se los advierto muy en general, porque ese defecto está muy extendido entre los profesores mexicanos. Primero dicen, este es idealista, sus errores son este y este y este, por ejemplo, ¿verdad? Y luego ya les queda hasta poco tiempo para oír a ese autor con su voz. ¿Me comprenden la diferencia? Yo creo que ustedes tienen todo el derecho de oír a los autores con la voz de ellos. O sea, como esos autores quisieran exponerse. ¿Quieres cerrar la puerta, por favor, compañera? Claro, también tienen derecho de que algún criterio se exponga después, con base en el cual poder criticar y formarse un juicio. Las dos cosas se necesitan hacer. Pero lo primero que hay que hacer es que se vea la fuerza del pensamiento de ese autor. Si ya lo pintas debilucho y atacable, no lo estás pintando como él quisiera exponerse, ¿verdad? Primero algo sobre la vida de Maquiavelo, brevísimamente. Él era florentino, y florentino en el momento en que Florencia era la capital cultural y artística del mundo, que es el siglo XV y el siglo XVI. La capital cultural, miren, Florencia es la cuna del arte moderno, sencillamente. Se metió en política Maquiavelo, sépanse, bastante, y de lo que va a hablar es de política. Pero dejen decirles en cuál de las líneas que entonces existían en Florencia se metió Maquiavelo. Acababa de morir un gran hombre llamado Jerónimo Savonarola, con B chica, Savonarola. Era un monje dominico, superior de los dominicos de allí, de Florencia.
y predicaba los domingos en la iglesia de los dominicos. Así como Calvino, que veíamos, había predicado, ¿se acuerdan? Y tuvo mucho arrastre en la parroquia principal de Ginebra. Ah, no, Savonarola es antes que Calvino, unos cuantos años antes. Había criticado enormemente el lujo de los ricos y la vida de orgías que se daban los ricos. Y el pueblo llegó un momento en que lo siguió a Savonarola y armó una revolución de veras. Tumbaron a los Medici. Los Medici era la familia de comerciantes que llevaban un siglo gobernando Florencia. Grandes mecenas de las artes. En los Medici no todo eran defectos. Pero en esto que les criticaba Savonarola, ciertamente. Total que sube un gobierno del pueblo, los Medici se salen por piernas, porque si no, con toda seguridad los linchan, ¿me entienden, verdad? Y en el gobierno que surgió, ya empezó a tener algo que ver Maquiavelo. Sobre todo en el gobierno que surge cuando muere Savonarola. Déjenme acabarles de contar un poquito la historia de Savonarola. Los Medici, una vez corridos de Florencia, ni crean que se quedaban con los brazos cruzados. Se dedicaban a mover, como tenían mucho dinero, a mover cielos y tierra para recuperar el gobierno de Florencia. Con apoyo inclusive, por ejemplo, del rey de Francia, o del rey de Nápoles, o del Papa. Y esto fue decisivo. ¿Quieres abrirle, por favor, al que está tocando? Si no, no nos va a dejar la clase. Consiguieron el apoyo del Papa, y el Papa se apellidaba Medici también, nada menos. Entonces el Papa lo que hizo fue declarar hereje a Savonarola y condenarlo a muerte en la hoguera. Claro, primero lo estaban agarrando y para eso necesitaban meter ejércitos a Florencia que tumbaran el gobierno que había surgido con Savonarola. Eso fue lo que hicieron. Metieron ejércitos bien financiados. Ya les decía yo que en aquel entonces los ejércitos eran de alquiler. ¿Se acuerdan que les había dicho? El que tenía dinero conseguía ejércitos, ¿no? Tumbaron a Savonarola, lo quemaron vivo en efecto. Todo esto se está grabando en la mente del joven ambicioso Maquiavelo. Y una de las cosas que dirá en su libro es: un profeta desarmado no vale nada. ¿Me entienden? Por Savonarola, cuando resultó desarmado frente a los Medici y a las tropas del Papa, se acabó su revolución. ¿Estamos? Bueno. Cae Savonarola, sube otro gobierno, pero todavía no de los Medici. Y en ese gobierno invitan a Maquiavelo como parte del gobernante, como secretario de algo.
y secretario de algo importante, de lo que aquí llamamos en México secretario de Relaciones Exteriores, y al mismo tiempo secretario de la Defensa. Las dos cosas. De Relaciones Exteriores, porque era un señor muy culto, era un humanista, y para Relaciones Exteriores se necesita saber idiomas. Por lo menos ahí esos italianos necesitaban saber francés y alemán. En Nápoles además se hablaba español, y en Sicilia se hablaba español. Entonces, eso por una parte. Y como secretario de guerra, porque siendo humanista, los humanistas en esas fechas estudiaban mucho la cuestión matemática de la artillería. Ya saben ustedes que todo depende de los ángulos, ¿verdad? De cómo es la ley de la caída de los cuerpos y de los proyectiles, ¿no? Los humanistas, por ejemplo, Leonardo da Vinci, estudiaban mucho la cuestión matemática y de la artillería, ¿no? Bueno, incluso Maquiavelo había escrito un libro que se llama en italiano Del arte de la guerra, del arte de la guerra. ¿Entiendes? Bien, pero llegó un momento, para no hacer el cuento largo, en que los Medici ya se sintieron suficientemente fuertes, no solo para expulsar a Savonarola, que ya para estas fechas estaba muerto, sino para recobrar el poder. Y en ese momento Maquiavelo tiene que salir pitando. Va a dar a una finquita campestre que le heredó su papá, el cual acababa de morir, y ahí se dedica a escribir El Príncipe, ya en sus últimos años. Tan mañoso que se lo dedicó precisamente a Lorenzo de Medici, el que estaba gobernando en ese momento Florencia. ¿Me entiendes el asunto? El cual Lorenzo ni siquiera lo leyó. Eso lo hemos sabido después. Pero indudablemente Maquiavelo andaba buscando que le dieran un hueso también en el gobierno de los Medici. ¿Me comprenden el asunto? Toda la actitud que vamos a ver en la obra del Príncipe denota que él quería ser consejero de un príncipe. No quería ser príncipe, para eso se requerían otras cualidades, de las cuales nos va a hablar en su libro. Pero él no las tenía. Quería ser consejero de un príncipe. Bueno, solo me falta en cuanto a la vida decirles algo que fue muy decisivo también en la vida de Maquiavelo. Siendo secretario ahí de Relaciones Exteriores, que en todos los países del mundo se llama ministro del exterior, menos acá en nuestro continente, porque toda esta denominación de secretarios la hemos copiado servilmente de los gringos, sépanse. Servilmente. En todas partes del mundo se llama, no se llama secretario de gobernación, se llama secretario ministro del interior. Toda parte del mundo. No solo en Europa, sino que en Asia y en África. Bueno, siendo secretario de Relaciones Exteriores, uno de los príncipes que tuvo que visitar para las relaciones de Florencia con él fue el famoso César Borja. César Borja, cuyo papá era el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borja. César Borja es, como quien dice, el modelo que Maquiavelo describe
en su libro de El Príncipe. Un hombre totalmente sin escrúpulos. Tenía 24 años cuando lo conoció Maquiavelo, pero ya era príncipe. Totalmente sin escrúpulos. Con tal de conseguir el poder, él no se paraba en nada. César Borja llegó a matar a su hermano Joffre, a su propio hermano Joffre. Lo envenenó, creo que lo estrangularon. Bueno, es una personalidad al mismo tiempo temible, muy atractivo al mismo tiempo, según dicen, y le impresionó a Maquiavelo. Algunas de sus obras, ya les digo, el arte de la guerra. Escribió una obra histórica muy interesante sobre un famoso historiador del Imperio Romano llamado Tito Livio. Tito Livio. Escribió además una historia de Florencia. Todo esto antes de llegar a escribir El Príncipe. Y escribió una novela. Después les digo de la novela. Pero además escribió, y muy importante, diálogos sobre el lenguaje. Los humanistas se ocupaban mucho del lenguaje. En esas fechas, los grandes humanistas, aparte de Maquiavelo, eran Leonardo da Vinci. Había muchos de esa época, pero los que más sonaban eran Leonardo da Vinci, un holandés, quizá el más famoso de todos, Erasmo de Rotterdam, y un inglés, Santo Tomás Moro, sobre el cual, por desgracia, no les voy a hablar en este trimestre. Lo merecería, porque también tiene una obra muy importante, pero con la última reforma que se hizo aquí del programa, salió votando Santo Tomás Moro. Quién sabe por qué, yo no estaba ahí. La novela de Maquiavelo se llama Mandrágora, y yo la he visto hasta en película. Son de esas novelas de tipo picante. La mandrágora, según decían, pues, era una raíz de árbol o de una planta que haciéndola té, convirtiéndola en infusión, que se dice, ¿verdad?, sirve para las cualidades sexuales, eso dice. Total, ahí se presta mucho la novela para este tipo de escenas picantes, ¿me entienden? ¿Verdad? De una princesa que no accedía a mis ruegos lascivos, ¿verdad? Pero entonces le doy el té, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Bueno, lo más objetivo que podemos hacer para estudiar el pensamiento de la obra llamada El Príncipe, sin distorsionarlo, es analizarla en sus partes. Apunten bien, tiene 3 partes. La tercera es la más chiquita, pero quizá la más importante al final, por lo menos la que explica la obra. La primera se puede titular Sobre los principados. La segunda parte, sobre el príncipe. Y la tercera parte,
sobre la unidad de Italia. No les voy a decir, por supuesto, para eso necesitamos leer el libro aquí. No les voy a decir todas las ideas que están en el libro. O sea, necesitamos dedicarle varias clases a eso, ¿no? No, les voy a decir las más llamativas de cada una de estas tres partes. Principado, en primer lugar, tengan en cuenta, significaba entonces un reino. O sea, existía el Principado de Nápoles, aunque de suyo era un reino. El Principado de Francia, aunque de suyo era un reino. El Principado de Florencia, el Principado de Venecia, ¿me comprenden? O sea, en vez de decir un país, decían un principado. Pero desde un país visto desde el lado del gobierno. Los divide los principados en 5 clases. Los que se adquieren por la propia fuerza. Los que se adquieren por las armas de otro y por buena suerte. Los que se adquieren mediante perfidias. Ni crean que le tiembla la mano para añadir. No, es otra manera, dice. Cuarto, los que se adquieren por el favor de los ciudadanos. Y quinto, los que se adquieren por cuestión divina. Fíjense, ya el enfoque nos está diciendo cómo es el pensamiento. Él está escribiendo un libro que le sirva de manual a alguien que quiera adquirir un principado. Le está diciendo, mira, se adquieren de diferentes maneras. Por fuerza propia significa que tienes tal cantidad de dinero que tú puedes armar tu propio ejército. Y vas y tumbas al que está gobernando, lo degüellas a él y a toda su familia, te pones de príncipe tú. Por la fuerza propia. Es una de las maneras de adquirir un principado. ¿Estamos? Otra manera, segunda. No, pero añade ahí, antes de pasar a la segunda, dice: los que se adquieren por fuerza propia son difíciles de adquirir, pero fáciles de conservar. ¿Por qué? Porque no dependiste de nadie. Para adquirirlo no dependiste de nadie. Bueno, pues entonces no dependes de nadie para conservarlo. En cada uno de estos renglones va diciendo si es fácil de adquirir y difícil de conservar, o viceversa, en cada uno de los renglones. Por las armas de otro y por buena suerte, era el segundo, ¿se acuerdan?
Por buena suerte, porque ¿qué significa esto? Por las armas de otro. ¿Qué sé yo? Fui y convencí al rey de Francia de que a él, para sus intereses geopolíticos, le convenía que como duque de Milán no estuviera el que ahorita está, sino que estuviera yo. Fui y lo convencí. Y entonces el rey de Francia destaca un ejército que vaya conmigo y tumbe al duque de Milán, ¿me entienden el asunto? O sea, de la Lombardía, y lo degüelle y me ponga a mí. Caray, pues en primer lugar se necesita muy buena suerte para convencer al rey de Francia de una tal cosa. Eso sí, difícil de conservar. ¿Por qué? Porque el que te puso igual te puede quitar. Entonces tú necesitas estar siempre adivinándole el pensamiento al rey de Francia para no desagradarle. Necesitas gobernar de tal manera que el rey de Francia esté contento con la manera como estás gobernando Milán. ¿Me comprenden? Tercero, por perfidias. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, es un mero ejemplo, tú invitas a cenar y haces un gran banquete para el actual gobernante del Principado de Urbino. Lo invitas a cenar con toda su familia y con orquesta y con sirvientes y con bailarinas. Y cuando están en las copas del final, entran tus esbirros y degüellan a todos tus invitados. Perfidia. Traición vil, ¿no? Pero ya le digo, ni crean que le tiembla la mano a Maquiavelo para añadir, esta es otra manera, dice. Esta es otra manera de adquirir un principado. Él las va enumerando. Esta es la gran novedad, les advierto, de Maquiavelo. Esta que les acabo ahorita de decir. Tratados sobre el gobierno y sobre el príncipe habían existido cientos y seguirían existiendo después de Maquiavelo. Sí, pero ahí lo primero que se planteaba era el punto de vista moral. ¿Es legítimo o no es legítimo adquirir un principado en estas condiciones? Esa era la pregunta que se hacía. Maquiavelo no. Él el planteo moral no lo estudia. Él está enumerando y analizando las maneras en que se puede adquirir un principado. ¿Me comprenden? Aquí hay un cambio total en el tratadista, en el enfoque del tratado. Un cambio total, sin precedentes. Cuarto, por el favor de los ciudadanos, significa que los ciudadanos te llaman para que los gobiernes. Esto puede pasar muy bien cuando están terriblemente descontentos con su propio gobernante.
y les ha llegado noticias de ti, de que lo harías muy bien, que tienes ciertas ideas, cosas por el estilo. Que tienes buen trato con la gente, que tienes la energía suficiente, etc. Bueno, entonces capaz que te invitan. Es el favor de los ciudadanos. Y todavía ahí distingue él. ¿Es de los ciudadanos altos o de los de abajo? Según. Muy distinto. Lo de los altos es difícil de conservar. Muy difícil de conservar. Porque esos que te invitaron, lo mismo empiezan con envidias y con intrigas, y llega un momento en que te tumban. En cambio, si fue el pueblo bajo el que te invitó, ese es fácil de conservar, con tal que sepas realmente favorecer al pueblo. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo si Maquiavelo tiene razón o no, se los advertí al principio. Estoy exponiéndoles el pensamiento de Maquiavelo. ¿Ok? Y luego, por cuestión divina. ¿Qué significa eso? Bueno, pues han de saber ustedes que en esas fechas, principios del siglo XVI, finales del XV, muchísimos principados de Europa eran obispados. Muchísimos. En Italia, en Alemania, en Francia, en España. Inclusive en Inglaterra. Eran obispados. Qué sé yo, donde ahorita está la capital de Alemania, Bonn, era un obispado. Al que nombraban obispo de ahí era el príncipe de la región. ¿Me comprenden el asunto? Entonces dice por cuestión divina. La cosa tiene su enredo, porque evidentemente para que te nombren obispo, primero necesitas ser sacerdote. Y para ser sacerdote necesitas tener el equivalente a un voto de celibato, o sea, de castidad. No, pero a Maquiavelo no, esto no le hace dificultad. Bueno, tú te dejas ordenar sacerdote, prometes que vas a guardar castidad, te hacen obispo, y ya sobre si guardas o no castidad, ese es otro cantar. Yo no soy moralista, dice. ¿Me entienden el asunto? Yo no estoy haciendo un tratado de morales, estoy haciendo un tratado de política. Aquí es donde está lo fuerte, les repito. En separar la política de la moral. Aquí es donde está lo fuerte de Maquiavelo. Y esa es la gran novedad. Dime. Que es según el previo modo de gobernarse que tenía ese principado. Según el previo, o sea, ¿qué tipo de gobierno había antes de que tú intentaras adueñarte de ese principado? ¿Qué tipo de gobierno era? De esto va a depender mucho. Era un gobierno despótico, o sea, que ahí había un señor York Cuchillo como gobernante. Bueno, dice, ese es difícil de adquirir, ese principado, y fácil de conservar. Difícil de adquirir porque ese señor despótico, a cualquiera que sepa que anda queriendo tumbarlo, le corta la cabeza. Tú tranquilo, ¿verdad? Difícil de adquirir. Fácil de conservar. Una vez que lo hayas logrado, el pueblo está acostumbrado a que el gobernante haga lo que le pegue la gana.
Y así vas a poder vivir tú, haciendo lo que te pegue la gana. Entonces es fácil de conservar. Si es aristocrático, el gobierno anterior es otro caso. Si es republicano, democrático, es otro caso. Pero siempre lo que me importa no es precisamente que sepan ustedes todo lo que dice, sino cuál es el enfoque. ¿Qué tipo de reflexiones hacen sobre cada una de estas categorías? ¿Me entienden? La que siempre va haciendo es difícil o fácil de adquirir, difícil o fácil de conservar. Este es todo el asunto. O sea, ya se dieron cuenta. El libro es un manual para un individuo que ambicione el poder. ¿Me comprenden? Y le da consejos prácticos de un realismo tremendo. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte se titula Sobre el príncipe. Y en su contenido es tan famosa que acabó dándole nombre al libro entero. El libro se llama El Príncipe, no Los Principados, ni no la Unidad de Italia, sino El Príncipe. Es donde mete más pensamiento original Maquiavelo, en la segunda parte. Aunque también en lo otro, ya les digo, era muy original, en lo que acabamos de recorrer. Ahora, su originalidad, repito, a mí me causa escozor, ¿no? La originalidad consistente en un cinismo bárbaro, ¿no? Pero sobre eso hablaremos después. Al cinismo lo van a ver ahorita en la segunda parte, tremendo. Por ejemplo, plantea para el gobernante es más importante ser temido que ser amado. Ser temido, no estoy diciendo ser odiado, no, estoy diciendo ser temido. Que tengan miedo de tus reacciones. Con eso vas a poder gobernar muy bien, dice. Ya se dan ustedes cuenta de la índole del pensamiento. Repito, no quiero que sepan todos los pensamientos que trae Maquiavelo, sino el género, la índole del pensamiento. No estoy diciendo que tenga razón. Probablemente no tiene razón. Probablemente es más importante, incluso para conservar el gobierno, ser amado. Probablemente. Yo noto una tendencia en los gobernantes actuales, más bien a tratar de ser amados, que no a ser temidos. Por algo será. Pero ya ven ustedes, ese tipo de consejos. Otro consejo. Si
quieren titúlenlo en la forma más brevecita, pero enseguida lo explicamos. No neutralidad. Fíjese bien de qué se trata. Supongamos, dice, que tú eres el gobernante de Siena y que se desata una guerra entre el gobernante de Orvieto y el gobernante de Padua. ¿Tú qué debes hacer? De suyo tú no estás metido en esa guerra. ¿Qué debes hacer? Ya me figuro, dice. Si vas y le consultas a la verdulera te va a decir, no, pues no te metas. ¿Para qué te buscas líos? Pero dice Maquiavelo, si lo que querías era un consejo de verdulera, ¿y para qué compraste el librito que estás leyendo, soquete? Simplemente te vas al mercado y hablas con la verdulera y ya. O sea, casi todos los consejos más populares y más aplaudidos son predecibles. No necesitas estudiar nada. Son como esas famosas cosas de sentido común. Lo así, pues sí, pero no ilumina nada. Claro, si lo sueltas, tiene la aprobación de todos. Si tú sueltas ese principio, tiene la aprobación de todos. Sí, pero no avanzamos nada con esa tontería. Sobre el problema en cuestión, dice Maquiavelo, no, lo que yo te aconsejo es métete. No seas neutral, métete. Achis. ¿Pero en favor de quién? Está fácil decir métete. ¿En favor de cuál de los dos? Dijimos que el príncipe de Padua se estaba peleando contra el príncipe de Orvieto. ¿En favor de cuál me meto? Y aquí viene el cinismo más extremoso. ¿Cómo que en favor de quién? Del que va a ganar, tonto. Mira, si no te metes, el que gane, cuando gane, no te va a perdonar que no lo hayas apoyado. Y tú, sin darla ni tomarla, ya te echaste un enemigo. El chiste es meterte. ¿Pero en favor de quién? Del que va a ganar. Ahí está todo el chiste. Ahí está todo el chiste. Ah, caray, pues me la puso usted fácil. ¿Y cómo voy a saber quién va a ganar? Si no lo logras saber, quítate de gobernante porque no sirves, le responde Maquiavelo. Si no tienes espías que te vengan a poder decir cuántos cuerpos de ejército tiene cada uno de los contendientes, cuántos cañones, cuánta gente de a caballo, cuál va a recibir apoyo del rey de
Francia o del rey de Nápoles o del Papa. Si no tienes información para esto, quítate de gobernante, no sirves, tonto. El gobernante tiene que estar informado. Se fija la modernidad terrible del pensamiento de Maquiavelo, para bien y para mal. Para bien y para mal. Es una modernidad terrible, ¿no? Bueno, ya se dan cuenta cuál es el tipo de reflexiones que hace. ¿Algún otro ejemplo? El siguiente consejo es así. Si quieren, para en poquísimas palabras, ten consejeros. Ni pienses, ¿verdad?, que acá yo, Colón, y mis hijos cristobalitos, ¿verdad?, que acá de mi ancha frente va a salir todas las ideas convenientes. No. 5 o 6 cabezas piensan más que una. Ten consejeros. Lo más hábiles posible. Pero eso sí, y aquí viene lo fuerte. No les hagas sentir que dependes de ellos. Porque entonces se te suben a las barbas. Incluso si hay uno de ellos que está queriendo gallear demasiado, el próximo consejo que convoques de tus consejeros, a ese no lo invites. Que sienta que no te hace falta. Aunque te haga falta, ¿eh? A ese no lo invites. Que se sepa que el que decide eres tú. Los que aconsejan son ellos, pero el que decide eres tú. ¿Se dan cuenta? Otro consejo. Otro consejo. Parecer hombre religioso. Insiste mucho él en esto. Estoy diciendo parecer, no necesariamente ser. ¿Se fijan lo ladino? Parecer hombre religioso. Dice, pocas cosas ayudan tanto para que el pueblo te apoye como eso. Muy interesante. Muy interesante. ¿Verdad? De hecho, ahorita yo diría que la inmensa mayoría de los gobernantes de Occidente, por lo menos parecen ser hombres religiosos, pero muchos además lo son. Lo son, sinceramente lo son. Ello no significa que sean infalibles, por supuesto. No, pero son sinceramente religiosos. Y así añade, parecer clemente.
parecer fiel, parecer humano, sobre ser esas cosas, sobre eso no me meto, dice Maquiavelo. Yo no soy moralista, no estoy exhortándote a ser bueno. Te estoy diciendo cómo se gobierna. ¿Se fijan? Ahora sí ya me agarraron el pensamiento de Maquiavelo. Eso es lo que me importaba en este análisis. Por ejemplo, todavía añade otro consejo ahí. Que se sepa que eres un hombre de palabra. O sea que si tú prometiste algo, lo cumples. Si tú amenazaste algo, lo cumples. Que se sepa que eres un hombre de palabra. No estoy diciendo que seas un hombre de palabra. Es otra cosa. Esa es otra cosa. Ya cuando llegue el momento de cumplir o no cumplir la palabra, ambos ahí ya veremos, a ver qué es lo que más conviene. En dos cosas en ese momento hay que hacer el cálculo. La impopularidad que te vas a ganar si no cumples con lo prometido, hay que sumarla, hay que meterla en la suma de daños o provechos. A ver si eso está compensado por la ventaja de lo que vas a decidir, faltando a tu palabra. Eso ahí lo mides. Se da cuenta, es calculador. También en esto lo han seguido mucho los gobernantes. Bueno, sobre eso volvemos a hablar. Tercera parte. Sobre la unidad de Italia. Este libro de Maquiavelo publicado a principios del siglo XVI, ha recibido comentarios por miles, comentarios no solo así como ahorita estoy comentándolo yo en clase, no, libros escritos sobre él, o bien capítulos de libros dedicados a este libro. ¿Entienden el asunto? Bueno, hay algunos comentaristas que dicen que la clave del libro es la tercera parte, que solo entendiendo la tercera parte se entiende el libro, que es lo de la unidad de Italia. Fíjense ustedes bien, en el momento en que Maquiavelo escribe, que es ya 1526, 1525, porque va a morir, como ven allí, en 1527, y la obra se publicó póstumamente. En el momento en que él escribe, había 3 países ya unificados, nada más 3 países, que eran España, Francia e Inglaterra.
Alemania no estaba unificada, incluso creo que estaba mucho más dividida que Italia. ¿Qué significa que no estaba unificado? Que en toda Italia había, qué sé yo, 200 principados. ¿Me entienden ustedes el asunto? En Alemania había fácilmente 600. El territorio de lo que hoy es Alemania. Naturalmente, para Francia, Inglaterra y España, lo más fácil era derrotar a los italianos y a los alemanes. Lo más fácil del mundo. Los encontraban divididos siempre. ¿Me comprenden? De hecho, en ese siglo XVI, el rey de España se va a apoderar de 3/4 partes de Italia. A base de ir haciendo guerras entre los principillos y adueñándose de nuevos principados. O mediante herencias, haciendo que el duque de Milán, viejecito y a punto de morirse, lo deje a él, al rey de España, como heredero en el momento de morir, con este tipo de maniobras. O con casamientos, ¿verdad? Etcétera. Bueno, esta situación desventajosísima para Italia y para Alemania, a los patriotas italianos les dolía en el fondo de los huesos. Ellos hubieran querido unificar a Italia. Entonces, estos comentaristas que les estoy mencionando dicen, esta era la idea de Maquiavelo. Encontrar un príncipe con suficientes piernas de jinete que lograra adueñarse de todos los principados de Italia para unificarlos bajo su dominio. Y con esa intención escribe Maquiavelo su libro. Repito, esto dicen algunos de los comentaristas, no todos. Hegel, entre ellos, 3 siglos después, 4 siglos después, no, 3 y medio. Hegel dice eso que nos parece el cinismo más espantoso. Pongámonos bien en el terreno y en la fecha del libro. Lo que está diciendo Maquiavelo es la conducta que en efecto seguían todos los príncipes de Italia, incluido el Papa. Con esos sátrapas, traidores, pérfidos, calculadores, no hay otra manera de tratar que darles sopa de su propio chocolate. Y solo así podrás vencerlos. Y una vez que los venzas, unificas a Italia. Esto explica, dicen algunos comentaristas, el aparente cinismo terrible de Maquiavelo. ¿Me entienden? Yo no opino así, pero eso aparte.
Rousseau, por ejemplo, y Diderot opinan que Maquiavelo escribe un libro en el cual describe cómo es la conducta de los príncipes para prevenir a los pueblos. Sépanse cómo se conducen los gobernantes de ustedes. Ténganlo presente. Eso dicen Rousseau, Diderot, Spinoza, el famoso filósofo judío del siglo siguiente, del siglo XVII. O sea que dicen ellos que Maquiavelo en ese libro expone y denuncia ante los pueblos lo que son los príncipes. Para que los pueblos eviten caer en sus manos. Es lo que dice Rousseau. Es otra opinión. De entre los, ya les digo, cientos de comentaristas que ha tenido la obra. Cientos. Uno de los más importantes comentaristas, el cual vivió en el siglo XVIII, y por cierto era rey, pero se dio tiempo de escribir un tratado sobre el gobierno. Fue un alemán llamado Federico el Grande. Es Federico II de Prusia. O sea, él gobernaba en Berlín. Y por cierto, fue un gran militar. Un inmenso militar. Y no se extrañen, los gobernantes de los siglos que van a seguir, 16, 17, 18, 19, la mayoría han leído El Príncipe. Que si yo, por ejemplo, se conserva el ejemplar de Napoleón, o sea, el ejemplar del Príncipe de Maquiavelo que Napoleón usaba. Se conserva con notitas de puño y letra de Napoleón en el margen. ¿Me comprenden? Notitas de este tipo. Esto me interesa. O bien, esto está dedicado casi para mí. Vos por el estilo. También Stalin tenía un ejemplar en ruso. ¿Me comprenden? Napoleón lo tenía en italiano. No se lo olvide que Napoleón, aunque fue gobernante de Francia, él era italiano. Él era italiano. No, y así, Bueno, Federico el Grande escribió un libro no solo sobre el Príncipe de Maquiavelo, sino contra el Príncipe de Maquiavelo. Y a mí, francamente, me parece que el que tiene razón es Federico el Grande. El libro de Maquiavelo es un manual de inmoralidad insoportable. Inculcarles a los gobernantes que ellos procedan para sus fines, prescindiendo del criterio moral, me parece que es hacerle
muchísimo daño al mundo. Oigan, si eso es lo que hemos estado viendo, que el gobernante no tiene escrúpulos en mandar matar, ¿me entienden, verdad? En engañar. O sea que toma todos los medios para salirse con sus fines. Bueno, apunten bien, esto es lo que se llama maquiavelismo. Pónganlo entre comillas. El fin justifica los medios. Cierren las comillas. ¿Qué significa eso? Que con tal de lograr mi fin, todos los medios son buenos. El fin justifica los medios. Mucho cuidado con la frase. Si en el examen me sale alguien con que los medios justifican el fin, lo trueno. Aunque todas sus otras respuestas estén bien. Mucho cuidado con la frase. El fin justifica los medios. Esa es la frase. Es insoportable, sencillamente. O sea que yo, para lograr mi fin, puedo matar, puedo engañar, puedo mentir, puedo explotar, puedo todo. Esto no puede ser. Sencillamente no puede ser. Y así se portaba Stalin y así se portaba Hitler. Y tantos otros. No, esto no es construir lo humano, sino destruirlo. La clave de la convivencia humana es que podamos realmente fiarnos los unos de los otros, fiarnos de que la conducta de los otros tiene en cuenta el imperativo moral. Esa es la clave. Y el gobernante no es excepción. El gobernante es uno de nosotros. No solo no es excepción, es el que tiene que dar el ejemplo, precisamente. ¿Me comprende? Tenemos que el libro en balance es no solo malo, nefasto, el libro de Prince. Nefasto. También hubo, un poquitito después, otro interesantísimo humanista italiano, Guicciardini. Se escribe así. Que también escribió sobre estos temas, pero con mucho más criterio moral. Sin embargo, él es el que funda una expresión que ha hecho mucha historia mala, que es, entre comillas, pónganlo, la razón de Estado. Les iba a poner en italiano, pero no hace falta. La razón de Estado. ¿Qué significa? Por razones de Estado, todo. Por razones de Estado, destruyo documentos, por ejemplo. Por razones de Estado, soborno jueces, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa por razones de Estado? Para conservar el poder, para que no se deshaga el Estado. ¿Se dan cuenta? Es una forma de maquiavelismo, la razón de Estado. Y fíjense bien, suelen dar esta justificación.
si el Estado se disuelve, la vida se vuelve un caos y esto causa sufrimientos a todos y sufrimientos horrorosos. Esa es la razón, la justificación que suelen dar. De modo que lo primero que tiene que hacer el gobernante, dicen ellos, es impedir que el Estado se disuelva, por los medios que sean, porque cualquier mal es chico en comparación con la disolución del Estado. Esta es la razón, la justificación que suelen dar. Compañero, te ruego que no me estés distrayendo. El hecho de que un gobierno caiga no significa que el Estado se disuelve. No es lo mismo el Estado que el gobierno, y eso apúntenmelo muy bien. Maestro, ¿cómo demuestra usted esta afirmación tan fuerte que acaba usted de decir? Que no es lo mismo el Estado que el gobierno. En todo el mundo, fuera, repito, nuestro continente en que hemos estado copiando servilmente a los gringos, en todo el mundo, una persona es el jefe de Estado y otra persona es el jefe de gobierno. Repito, en todo el mundo, incluida África y Asia. En Francia ahorita, por ejemplo, el jefe de Estado se llama François Mitterrand y el jefe de gobierno se llama Edouard Balladur. En Inglaterra, el jefe de Estado se llama Isabel II y el jefe de gobierno se llama John Mayor. En España, el jefe de Estado se llama Juan Carlos de Borbón y el jefe de gobierno se llama Felipe González. Son dos personas distintas. Eso significa que el gobierno no es lo mismo que el Estado. ¿Me comprende el asunto? Es la interrelación entre los hombres mediante deberes y derechos. La vinculación entre los integrantes de cierto grupo humano, vinculación consistente en deberes y derechos. ¿Estamos? Eso es el Estado. ¿Y el gobierno qué es? Un órgano del Estado, un instrumento del Estado para ciertos fines. O sea, con ello no se está diciendo que nosotros el Estado, necesitemos del gobierno para todo. No, 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 no. Para ciertos fines, qué sé yo, usamos como instrumento la universidad, no el Estado. Quiero decir, no el gobierno, como instrumento. ¿Me entienden? Para ciertos fines usamos el hospital. Para ciertos otros fines, qué sé yo, la iglesia. Para ciertos otros fines, la cultura. Pero para determinados fines, lo que usamos
como instrumento se llama el gobierno, para determinados fines importantes. No lo niego. Pero el gobierno es un mero instrumento del Estado. No es lo mismo. Por eso estaba yo diciendo contra el maquiavelismo. El hecho de que un gobierno caiga no necesariamente significa que el Estado se disuelve. Oigan, no, al revés. Pero si cada rato vemos caer gobiernos, en cualquier país vemos que cae el gobierno y el Estado sigue. ¿Me entienden el asunto? El Estado sigue existiendo. Si hay cambio de gobierno en todas partes y el Estado sigue igual. Entonces, cuando me dicen esos amigos del maquiavelismo, cuando me dicen, no, es que lo primero es conservar al Estado. Es cierto, le digo, pero tú estás confundiendo. Estás creyendo que conservar al Estado es lo mismo que conservarte tú en el gobierno. Son cosas muy distintas. ¿Me comprenden? Aquí en el 68, lo que hizo Díaz Ordaz fue ese maquiavelismo, ¿me comprenden? Él vio peligrar su gobierno. Y entonces, por razones de Estado, ametralló a las multitudes. Y algunos años después recuerdo haberle yo oído un discurso a López Portillo siendo presidente, donde decían, no, oigan, tenemos que reconocer que Díaz Ordaz salvó al Estado. No es cierto. Salvó su gobierno. El Estado no hubiera perecido si en el 68 cae el gobierno de Díaz Ordaz. El Estado no se hubiera desmoronado. ¿Me entienden eso? De modo que eso de salvar al Estado por los medios que sean está equivocado, pero además están confundiendo Estado con gobierno. ¿Me comprenden? Bueno. Quiero, para rematar, volver sobre uno de los puntos que ha estado sobresaliendo a todo lo largo del libro de Pérez, que es un punto decisivo en adelante, tanto en nuestro trimestre como en todo lo que ustedes van a estudiar. Me entero ahorita, pero sí de una vez anunciar. Es el asunto que se suele llamar así, pónganlo entre comillas, ausencia de juicios de valor. De valor más importante son los juicios morales. Ahora déjenme explicarles este asunto. Desde Maquiavelo empezó esta idea de que las ciencias sociales y políticas no deben tener juicios de valor, o sea, no deben tener juicios morales. Ya oímos a Maquiavelo cada rato diciendo, no, yo no soy moralista, se acuerdan que decía. Estas cosas funcionan, yo digo cómo se hacen las cosas. No me meto en cómo se deben hacer, cómo se hacen. Cada ratito nos lo encontramos, ¿se fijaron? Eso es ausencia de juicios de valor.
Con otras palabras, la ciencia no debe tener juicios morales. Eso es lo que dicen muchos tratadistas desde Maquiavelo. Y no solo, añaden, en eso consiste el ser ciencia. En que no tenga juicios de valor. En eso consiste el ser ciencia. Nos lo vamos a estar encontrando. Los economistas, por ejemplo, parten de ese presupuesto. Que ellos pueden tratar, por ejemplo, el asunto de los salarios sin preguntarse si el salario que se está pagando es justo o injusto. Ah, no, ese ya sería un juicio moral. No dice, no, eso no le toca a la economía. Todo esto lo aprendieron de Maquiavelo, ¿me entienden? Y después vamos a ver otro autor todavía más fuerte en este sentido, que es Hobbes. Bueno, desde el principio les aviso, estoy en el más completo desacuerdo con ese criterio de cientificidad. No me parece que la ciencia consista en eso. La ciencia consiste en la objetividad, pero también los juicios morales pueden ser perfectamente objetivos. ¿Me entienden eso? Como que estoy en perfecto desacuerdo con esa tendencia. Pero no saben la lata que nos va a dar. Bueno, la próxima clase va a ser sobre el justnaturalismo y quizá le voy a dedicar 2 clases, no sé. Y después expongo Descartes y luego entramos en Hobbes.